Bienvenidos, nosotros somos el grupo número 5, integrantes del curso de Matemática Intermedia 1, sección B. Nuestro grupo está integrado por Josué Daniel Mayen Noriega, Eric Antonio Enríquez, Anthony Josué Pérez Calito y mi persona, Yesenia Leida María Aguilar. A continuación, les daremos una breve introducción de los temas. Bueno, para empezar vamos a tomar el tema de las funciones polinomiales. ¿Para qué nos sirven las funciones polinomiales? Es uno de los puntos breves que vamos a tocar en nuestro video, dando así el surgimiento a las preguntas y a las dudas y una explicación más a fondo de la teoría de este tema, haciendo ejemplos de para qué nos pueden servir, cómo los podemos plantear y qué programas o qué software de cómputo podemos utilizar para resolver. También hablaremos de la función exponencial, hablando de cómo la podremos utilizar utilizando programas de computación, y ya que también es una función fundamental en el ámbito del cálculo y en la matemática general, en donde que es la constante de Euler y es la variable independiente, ya que la función exponencial tiene la propiedad única que su tasa de cambio en cualquier punto es igual al valor de la función en este punto. Estas mismas funciones nos sirven para modelar fenómenos de la ciencia, economía, población y decaimiento radioactivo. Bueno, vamos a continuar con los temas que fueron descritos por el auxiliar para nuestro grupo. El primer tema que vamos a explicar van a ser las funciones polinomiales. Ok, este video lo vamos a enfocar un poco más para que nosotros entendamos el comportamiento de estas funciones y en qué nos pueden servir o qué uso le podemos dar. Continuando con esto tenemos el concepto. Bueno, el concepto dice que son las funciones polinomiales son aquellas que la variable independiente x se encuentra en diferentes potencias enteras y no en el exponente. Okay. Y aquí la primera característica que diferencia las exponenciales con las polinomiales, de que el exponente no es la variable. Okay. Entonces, primero nos hablan sobre una variable independiente. Pero, ¿qué es la variable independiente? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que comprender sobre ese tema? Okay. La variable independiente nos dice de que esta no va a cambiar su valor si el sistema cambia de valor, por así decirlo. Si el sistema tiene signos negativos, esta no va a afectar a la variable x, sino que el sistema depende de esta variable o de esta incógnita para poder saber. Porque, por ejemplo, para que lo entendamos mejor, nosotros tenemos una posición, que es uno de los ejemplos más dados, o unas coordenadas, y la variable puede ser x, puede ser g, puede ser y, es nuestro tiempo. Entonces nosotros sabemos de que esa posición va a variar conforme x, porque el tiempo va a variar. Entonces si tenemos 1 no va a ser lo mismo que tener 2 o 3 o 4. Entonces, entendiendo esto, podemos ver la forma. Y la forma nos dice que es f de x, que es la función de x. Ok, a va a tomar la forma numérica y x va a ser la variable independiente, n va a ser el exponente. Entonces el exponente nos va a servir una que va a ser la característica primordial para saber de qué grado estamos trabajando, o sea, polinomial de qué grado, porque puede ser de grado 2, 3 o 4, y dependiendo de la solución que nos quieran, porque nos pueden pedir encontrar dónde intersecta x en toda la gráfica, y esta sería, o el número de raíces que tiene. Esto se podría ver por el exponente, pero nos vamos a enfocar meramente en la resolución, que va a ser las derivadas de esto. Entonces podemos continuar, ya sabiendo el concepto y la forma, con las características. Ok. Dice, la característica, la número 1, la función cambia suavemente de manera continua, sin crecimientos o disminuciones drásticas. Okay. El grado del polinomio determina la cantidad máxima de raíces o puntos donde la función se cruza con el eje x. Era lo que yo estaba comentando al principio, de que el grado del polinomio se determina por el exponente. Y esto nos va a dar la cantidad de raíces, porque les voy a dar un ejemplo.
muchas veces nos piden la raíz de un número. Entonces la raíz de 9, por así decirlo, es 3, porque es el número multiplicado. Pero si nosotros quisiéramos la raíz de ese número, pero que ese número quede igual, entonces ¿qué hacemos nosotros? Podemos plantearlo de dos formas, que sería la raíz de 9 al cuadrado o la raíz de 81. Entonces cualquiera de las dos formas nos va a quedar el número 9, pero para entenderlo con el grado de polinomio sería la raíz de 9 al cuadrado, porque el cuadrado se elimina con la raíz, entonces nos queda un término igual. Y lo último, las funciones polinomiales se utilizan para modelar una variedad de situaciones matemáticas, físicas y económicas. Como ahora vamos a hablar meramente de utilizar las derivadas, vamos a continuar con el problema que yo escojo. Ok, aquí está el problema. Por así decirlo, es un ejemplo que nosotros vamos a resolver acá para que nos quede un poquito más claro. Dice, la posición de un objeto en movimiento a lo largo de una línea recta está modelada por la función polinomial s de t. Ok. Es lo que decía, posición, pues la P podría ser P en vez de S. Pero aquí nos lo dieron como S. T entendemos que es tiempo. Ok, es la variable independiente, que en este lado puede ser X, puede ser Y, puede ser lo que nosotros solicitemos. Entonces, ahorita nosotros tenemos que, nos pide primero, encuentra la posición inicial del objeto. Ok, entonces vamos a utilizar el primer sistema, que sería la calculadora de integrales, que es la que vamos a utilizar, o sea, la calculadora de integrales o de derivadas. Igual vamos a dejar los links con el video. Sería esto. Aquí ya nos lo está dando en dx, que si nosotros quisiéramos ponerlo sería dt, porque nos están pidiendo la variable t, y entonces ya solo tendríamos que hacer la función, lo que está dentro, que sería 3x al cubo, pero aquí está la cuestión, porque nos están pidiendo, nos están diciendo, encuentra la posición inicial. Entonces ese x se sustituye por 0. Entonces al sustituir por 0, porque es la posición inicial, menos, aquí tenemos el menos el 4p, que también es 0 al cuadrado. Pero como la verdad es de que no vamos a utilizar el cuadrado, no lo vamos a poner, porque al sustituir quedaría como 0. Después quedaría el más 6. Más 6t también sería 0, porque t tomó el valor de 0. Y más 1. Ahí está, más 1. Entonces, la posición inicial, creo que aquí no lo va a hacer, porque estamos pidiendo la derivada. Sí. Entonces, bueno, sí lo hizo, en realidad sí lo hizo, me sorprendió, que sería 3 por 0 menos 4 por 0 más 6 por 0 más 1. Ok, esa es la posición inicial. Entonces este se asume como 0, este se asume como 0. Hola, mi nombre es Yesenia Aguilar, estudiante del curso de Matemática Intermedia 1, integrante del grupo número 5 del proyecto. En esta ocasión me complace compartir con ustedes un fascinante tema: derivadas de funciones polinomiales. Imaginen estas funciones como los cimientos de las matemáticas, ya que explorar sus derivadas es como abrir la puerta a los misterios ocultos en sus curvas y pendientes. También son herramientas esenciales en el cálculo diferencial, que nos permiten analizar cómo una función polinomial cambia a medida que sus variables independientes se modifican. En esencia, una derivada mide la tasa de cambio instantáneo en una función en un punto específico de su dominio. Estas también son expresiones algebraicas construidas mediante sumas y productos de potencias de una variable. Cuando se deriva una función, se busca la tasa de cambio de cada punto
y cómo esta tasa varía en función de la variable. Para calcular la derivada de una función polinomial se aplican las reglas específicas de derivación a cada término del polinomio, y las reglas básicas de la derivación incluyen: la derivada de una constante es 0. Número 2. La derivada de x elevado a la n, donde n es un exponente constante, es n por x elevado a la n menos 1. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada del producto de dos funciones se calcula usando la regla del producto. Al aplicar esta regla a los términos de una función polinomial, obtenemos su derivada. Las derivadas de función polinomial nos brindan información valiosa sobre sus propiedades. Pueden ayudarnos a identificar los puntos críticos donde la pendiente es cero, lo que puede indicar máximos o mínimos locales en la función. Asimismo, nos permiten analizar la concavidad de la curva, lo que es crucial para la determinación de la forma general de la función en diferentes intervalos. En resumen, las derivadas de función polinomiales nos permiten entender cómo estas funciones cambian y se comportan en cada uno de los puntos de su dominio. Son una herramienta esencial para el análisis matemático y tienen aplicaciones en diversos campos, tanto como en la física, la economía, la ingeniería y más. Pasamos a los ejemplos. En el ejemplo número 1 lo resolvimos con Photomath. Dada la función f de x igual a 3x al cuadrado más 2x menos 5, vamos a encontrar su derivada. Y esto fue como nos lo arrojó el programa. En este problema se calcula la derivada de cada término. La derivada de 3x al cuadrado nos va a quedar que es 6x. La derivada de 2x nos va a quedar que es 2. Y la derivada de la constante menos 5 nos va a quedar que es 0. Y aquí fue como ellos lo hicieron. Multiplicaron el 3 por el 12x, que nos da el 6x, y sumamos el 2. Este ejemplo también lo resolvimos con una calculadora online de derivadas. Y pues nos arroja exactamente el mismo resultado. Pasamos con el ejemplo número 2. Que este sería derivada de un polinomio con múltiples términos. Dada la función g de x igual a 4x al cubo menos 2x cuadrado más 7x menos 1, se va a encontrar su derivada. Y acá. En este caso nos queda que la derivada de g de x es igual a 12x al cuadrado menos 4x más 7. Igualmente lo resolvimos por la calculadora online de derivadas. Y pues nos arroja que el resultado es el mismo. El número 3. El número 2. Tenemos que se aplicó la regla de potencia para poder sacar acá. El ejemplo número 3 igual fue resuelto por Photomath. Y en este caso es una derivada de un polinomio elevado a una potencia, que sería, dada la función h de x es igual a 2x al cuadrado menos 3x más 1, todo esto elevado al cuadrado. Y nos arroja que la derivada de todo esto es 16x al cubo menos 36x al cuadrado más 26x menos 6. Es el resultado. También fue resuelto en la calculadora de derivadas online.
igualmente nos arroja el mismo resultado. (16x² menos 36x² más 26x menos 6). Y esta fue toda la explicación. Gracias. Mi nombre es Josué Daniel Mayen Noriega, integrante del grupo 5. En este caso les voy a explicar el segundo tema de nuestro proyecto, el cual es derivada de una función exponencial. Hay que entender que esta derivada exponencial es una herramienta del cálculo diferencial que nos ayuda a comprender cómo es que una variable independiente se puede ir modificando conforme el tiempo y conforme la derivada va funcionando en nuestro sistema de cálculo. Tenemos dos formas de derivar esta función. La primera es la derivada normal de una función exponencial. Es cuando esta función exponencial es igual a la misma función por el logaritmo neperiano de la base y por la derivada del exponente. Es decir, el exponente se baja, se deriva y se coloca el logaritmo neperiano de la base. Y otra manera es la derivada de la función exponencial de base e. La derivada de la función exponencial de base e es igual a la misma función por la derivada del exponente. Es decir, que se baja el exponente, se deriva y solamente se copia por la base e, sin colocar el logaritmo neperiano. Estas mismas derivadas exponenciales nos brindan dos datos importantes. La primera, que es la tasa de cambio. Esta se provoca cuando fx es instantánea de la función exponencial en un punto x. Y la pendiente de la recta tangente, que de igual manera esta es proporcionada a la pendiente de una curva tangente en la función exponencial de un punto x. Recordemos que la relación con la base a, es decir, con la tasa de cambio de la función. ¿Cómo funciona? Cuando tenemos la base a y esta es directamente afectada, si a es mayor a 1, la función crece rápidamente mientras x va aumentando, provocando que el dominio sea positivo. Si a es menor a 1 y mayor a 0, la función va disminuyendo a medida que x aumenta, es decir, esta vez el dominio tiende a ser negativo. Y también tenemos lo que es la regla de la cadena en una función compuesta de logaritmos. Cuando nosotros tenemos una función exponencial compuesta, es decir, cuando se nos da f de x es igual a e elevado a g de x, donde g de x es otra función, se aplica la regla de la cadena teniendo en cuenta que f' es igual a g' por e elevado a g'. Es lo que expliqué, cuando tenemos una base e, simplemente se deriva el exponencial y se multiplica por la base e. Las aplicaciones de estas derivadas exponenciales en la ciencia generalmente es cuando nosotros tenemos una cantidad que va cambiando con el tiempo o por decirlo de alguna manera, tenemos algo x que va modificándose conforme el tiempo mientras esta derivada va aumentando o disminuyendo. Tenemos, por ejemplo, lo que es el decrecimiento y decrecimiento de una población, el comportamiento de un precio de algún material o producto en específico, las tasas de nacimiento o muerte de los seres humanos, la carga y descarga de condensadores, en este caso, o también para analizar el crecimiento de una inversión, etc. En este caso tenemos el primer ejemplo en el cual usamos una calculadora de derivadas online y Desmos para graficarla. Es un ejemplo sencillo, el cual tenemos e elevado a 3 menos x al cuadrado. Aplicando la regla de la cadena y la regla de base e, tenemos que se copia la base, que en este caso es e elevado a 3 menos x2 por la derivada del exponencial, que en este caso la derivada de 3 es 0 y la derivada de x al cuadrado es menos 2x. Multiplicándolo por la base tenemos menos 2x por e elevado a 3 menos 2x. Aquí tenemos cómo esta gráfica se comporta, teniendo que la línea roja
es la función primaria y la línea morada es la función secundaria ya derivada. En este caso nos damos cuenta que tienen un comportamiento de parábolas, en este caso negativas, ya que tenemos menos x al cuadrado en las dos funciones. Como siguiente ejemplo, utilizando el software SuperProf y una graficadora online, tenemos dado fx es igual a e elevado a 2x fracción raíz de x. En este caso podemos dividirla, siendo la parte de arriba u y la parte de abajo v, que al nosotros hacer la derivada tenemos que u' es igual a 2 por e 2 elevado a 2x, teniendo en cuenta la regla de la cadena derivando el exponente y teniendo en cuenta la regla de la base e. Luego tenemos v' es igual a 1 medio de x elevado a 1 medio, dándonos como resultado 1 fracción 2 raíz de x. Como consiguiente, tenemos la multiplicación de estas dos raíces. En este caso es f' es igual a 2 por e elevado a 2x por raíz de x menos x elevado a 2x por 1 fracción 2 raíz de x dividido x. Sumamos el numerador y simplificamos, factorizamos ese mismo numerador y tenemos que f' es igual a e elevado a 2x por 4x menos 1 dividido 2x raíz de x. Teniendo así la gráfica principal de esta, donde la línea azul es la gráfica primaria y la línea roja es la función ya derivada. Y así es como estas mismas derivadas exponenciales son utilizadas para encontrar específicamente el conteo de una cantidad que se va disminuyendo en un tiempo. Hoy les voy a hablar de la derivada de la función exponencial. Debemos recordar que una derivada es una función matemática que nos permite calcular la razón de cambio de una variable. Esto cuando se registra una variación en otra variable, que sería la independiente que la afecta. La función exponencial presenta muchos casos particulares. Cuando el exponente es x, cuando la base es la constante n, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, en este problema es a base del crecimiento de una población de bacterias que dice así: se tiene una colonia de bacterias en un laboratorio que se produce de una manera exponencial. Se sabe que inicialmente hay 100 bacterias en la colonia y que cada hora el número de bacterias se duplica. Escribe una función exponencial que modela el crecimiento de esta población de bacterias en función de las horas transcurridas. Y aquí yo realicé esta solución que indica que la solución exponencial que modela el crecimiento de la población de bacterias es la función de x, que es igual a 100 por 2 a la x, donde x es el tiempo en horas, como lo podemos representar aquí. En este caso, pues no importa si en este caso P es la población de bacterias, que es la función del tiempo, que es en horas, que es x, ¿verdad? Y en la inicial, que es la población inicial de bacterias, que en este caso es 100. Por lo tanto, la función exponencial que modela el crecimiento de la población de bacterias sería esta expresión de aquí. Entonces, continuamos siempre con el mismo ejercicio, solo que derivando más incisos, que sería aquí, que cuántas bacterias habrá después de 5 horas. Y la solución que yo indiqué de 5 horas, habrá 3200 bacterias. Entonces, así como lo podremos ver aquí, para determinar en cuántas horas el número de bacterias alcanzará o superará los 3200, puede resolverlo con la ecuación que indiqué aquí. Igual pues se puede apreciar en las gráficas aquí la expresión, y estas son las horas que se puede ver de la primera hora a la quinta hora, que en cada hora serían 640 bacterias.
que yo en este caso yo utilicé GeoGebra para el primer programa de cómputo para poder ver la gráfica, y también utilicé el programa de Desmos. Entonces, en conclusión, respecto a la función de derivada exponencial, se deriva, tienen aplicaciones amplias y diversas en diversas disciplinas científicas en la resolución de problemas prácticos, que su propiedad única de que la tasa de cambio es igual al valor de la función hace que sea una herramienta poderosa para describir procesos de crecimiento, decaimiento y tasas de cambio general. Comprender y utilizar la función exponencial y su derivada es esencial para abordar una variedad de situaciones en la que la cantidad cambia de manera proporcional a su valor. Muchas gracias. Eso sería todo, por lo que es el tema en el que yo abarqué. Espero pueda haberlos ayudado. Bueno, entonces vamos a continuar con las conclusiones. Cada compañero va a dar una conclusión del tema desarrollado para su mayor comprensión. Bueno, mi conclusión es que las funciones polinomiales se pueden utilizar en el día a día para encontrar coordenadas, velocidades o aceleraciones, y que estas funciones no se van a ver como un crecimiento ni un decrecimiento tan exponencial. Mi conclusión sobre las derivadas de funciones polinomiales es que tienen muchos usos en la vida diaria, como el compañero ya lo mencionaba. Una aplicación común es en la financiación y en los créditos. Las derivadas se pueden usar para determinar el pago mensual de los intereses de un crédito, el interés acumulado y el valor total del préstamo. Respecto al tema de la función exponencial, yo llegué a concluir que su derivada tienen aplicaciones amplias y diversas en diversas disciplinas científicas y en la resolución de problemas prácticos. De igual manera, como conclusión, en funciones exponenciales, como bien dice el compañero, estas mismas tienen aplicación en el área científica económica, como puede ser, por ejemplo, crecimiento poblacional, decaimiento poblacional, decaimiento radiactivo, procesos químicos, ya que estas mismas funciones exponenciales son utilizadas esencialmente para comprender cantidades que cambian con el tiempo. Y como extra, agregaremos en la descripción lo que es un documento en el cual abordamos un poco más en profundidad el tema para concluir con este video, y un cuestionario en el cual se pueden apoyar si tienen alguna duda.